Ok, entonces ya estamos la mayoría, así que vamos a comenzar. Primero, pues una introducción. Esta es la primera clase de todo un curso que vamos a estar dando. Nosotros somos clases básicas de la salud, pues trabajamos en el departamento de medicina y pues vamos a impartir clases pues para todo el personal de la salud, ya sea que están estudiando odontología, enfermería, nutrición, psicología, etcétera. Entonces, pues esta primera clase, que es con la que inauguramos el semestre, es de anatomía, que va a ser por mi compañera Dulce Fernanda. Entonces, pues vamos a hablar un poquito de nosotros antes de comenzar, de quiénes somos. Primero que nada, pues están nuestras redes sociales. Tenemos nuestra página de Insta, que es c.b.salud. Ahí es donde vamos a estar publicando todos los meets que vayamos a hacer, nuestros webinars, actividades, etcétera, todo tipo de cosas. Ahí es donde nuestro principal medio de comunicación. Ok, entonces, ¿quiénes somos? Entonces, como muchos de ustedes, somos estudiantes del área de la salud, del tronco de ciencias de la salud. Específicamente, somos de la UABC, de la Universidad Autónoma de Baja California. Y pues nuestro objetivo con todo este proyecto gratuito es tener como una mejora en el nivel de los estudiantes de la salud en todo Baja California, principalmente. Entonces, nuestro objetivo pues es ir mejorando la competitividad y pues ayudándolos a ustedes también a que en realidad aprendan, no nada más en ir a la escuela y pasar los exámenes, sino como que se les queden bien grabados los conocimientos y en específico cosas tan importantes como anatomía en este caso. De igual forma, pues estaremos dando clases de biología molecular, de embriología y de muchos temas más. Igual de temas como primeros auxilios, cuidado psicológico, etcétera. Nosotros hacemos varios tipos de actividades. Aparte de las que les dije, pues impartimos cursos de primeros auxilios. También varios de nosotros somos técnicos en urgencias médicas y pues también tenemos experiencia en el área. Entonces, si a ustedes les interesa, sería como que un gran complemento para ser como profesional de salud, como médico y un buen elemento para su currículum. Entonces, aparte de todas nuestras asesorías, pues realizamos ese tipo de actividades también como el programa Enlace de UCSD. Estamos bastante conectados con ese programa porque los sábados estamos haciendo una clase que se llama Health Front, que consiste en ayudar a gente de estos recursos aquí en la frontera. Entonces son varios tipos de pacientes y es una muy buena experiencia. Y pues cosas igual de servicio social como donar sangre y trabajar en laboratorio y pues varias cosas más. Eso es como que lo principal de lo que hacemos nosotros, pero principalmente nuestras clases y nuestros webinars que son para ustedes. De igual forma, al final de semestre también impartimos cursos para los que se van a ir a examen ordinario o examen extraordinario, que la verdad el semestre pasado nos fue súper bien. Dimos un curso para embriología para todos los que fueron a examen extraordinario y pues tuvimos un porcentaje del 100% de alumnos aprobados. Entonces, pues sí, entonces tenemos biología celular, anatomía, embriología, exámenes, etcétera. Entonces espero que compartan muchísimo este proyecto, que les sirva de mucho y pues ayudarlos más que nada. Espero que podamos cumplir nuestro objetivo. Y pues lo dejo con mi compañera Dulce Fernanda, que les va a dar ahora la clase sobre anatomía del cráneo. Entonces, muchas gracias a todos y pues vamos a comenzar. Ok, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Dulce y vamos a ver hoy lo que es toda la anatomía del cráneo. Mi recomendación es una presentación larga, entonces mi recomendación es que tengan a la mano lápiz y papel, porque tienen, o su cuaderno, porque pues ustedes ya llevaron clases, para ir anotando las cosas que faltan o subrayando las cosas que sean muy importantes. Es mucha información, nada que no se pueda lograr, nada que no podamos memorizar, pero sí es muy importante tener apuntes. Entonces, les digo, mi recomendación es tengan su cuaderno de anatomía a la mano o una hoja o computadora, lo que sea, pero es muy importante anotar. Entonces, vamos a comenzar. Les aclaro que si alguien tiene alguna pregunta, con toda confianza, no es necesario que
levanten la mano, solamente abran su micrófono y me pueden preguntar. Igual, si no me equivoco, ustedes ya tienen la presentación en PDF para que pues la vayan siguiendo, o si necesitan que me regrese una diapositiva, lo que sea me pueden pedir. O sea, el punto es que todo esto les quede bien claro porque creo que tienen examen el otro viernes. Ok, entonces, antes de iniciar con los huesos como tal, vamos a ver generalidades de anatomía. O sea, términos que van a ser muy útiles a la hora de estar viendo los huesos. Primero que nada, ¿qué es la osteología? Porque es lo que ven en primer semestre. Osteología es la rama de la anatomía que estudia los huesos. El esqueleto humano está compuesto por 206 huesos, más cartílagos, más ligamentos. Pero huesos tenemos 206. Otra división importante, otro concepto importante es lo que es el esqueleto axial y el esqueleto apendicular. El esqueleto axial es este de aquí. Es como el tronco, incluyendo el cráneo. Y el esqueleto apendicular son todas las extremidades. Otros conceptos también importantes son lo que es cóncavo y convexo. Aquí tengo esta imagen, bueno, estas dos imágenes, y convexo es como la pancita. Y lo cóncavo es como la pancita, pero por adentro. Entonces, convexo es así y cóncavo es el de acá adentro. Entonces, convexo es más o menos como el que están empujando y el cóncavo es el que está empujando. No sé si me doy a entender, pero son muy importantes estos dos conceptos porque los van a ver en la anatomía. O sea, lo vamos a aplicar. Endocraneal y exocraneal. Cuando estamos viendo el cráneo tenemos estos dos conceptos. Endocraneal es adentro del cráneo y exocraneal es pues fuera del cráneo. Los movimientos de supinación y pronación. Tenemos esta imagen de aquí describiendo lo que son movimientos. La supinación es cuando nosotros volteamos la mano hacia arriba. Una doctora nos hace la analogía de supinación, como de soup, estás agarrando una sopa, como un plato de sopa, supinación. Y la pronación es lo contrario, o sea, cuando se cae. Entonces, supinación, pronación. Y por último, los movimientos de abducción y aducción. Abducción, centrándonos en esta imagen de aquí, abducción es cuando las extremidades se separan de la línea media del cuerpo. Y aducción es cuando las extremidades se unen a la línea media del cuerpo. Entonces, pues, términos muy básicos. Ahora, planimetría. La planimetría también es importante entenderla y sobre todo manejarla en cuanto a vocabulario, porque es muy sorprendente para los doctores que tú no digas, cuando el cuerpo está así, no, que utilices los cortes transversales, frontal, sagital. Todo eso es súper importante que lo apliques en clase. Y ahorita vamos a ver muchos ejemplos y para que ustedes no se compliquen, como de, ¿qué es esto? Pues yo les voy a decir, esto es un corte transversal, esto es un corte frontal o sagital. Y pues así nos entendemos. La planimetría son cortes de referencia para la observación del cuerpo. Todas están basadas en la posición anatómica, que si no recuerdan, la posición anatómica es como este ejemplo de aquí. Volteando hacia el frente, derecho, las palmas hacia el frente y los pies pues apuntando igual hacia el frente. Y si ven, aquí en los cortes tenemos igual posición anatómica y posición anatómica. Y los cortes pues es transversal o axial. Es muy importante que también conozcan este, transversal o axial. El frontal, que es como si te pusieras una corona, como así, frontal. Y el sagital es justamente a la mitad, pero pues de forma sagital. Ahora, clasificación de los huesos. Tenemos varios tipos de huesos
Y pues yo se los voy a explicar porque me imagino que podría ser alguna pregunta de examen. Vamos a ir avanzando en la presentación y les voy a decir qué cosas yo considero que son potenciales preguntas de examen. Clasificación de huesos. Existen los huesos cortos y estos son los de volumen restringido, o sea que son pequeños. Miden casi lo mismo en todas sus dimensiones. Son, como lo mencionaba una doctora, como una cajita compacta. O sea, son chiquitos y son más o menos del mismo tamaño en todas sus dimensiones. Y un ejemplo de esto es el carpo, que son los huesos de aquí. O sea, si ven, más o menos todos se ven similares. Son pequeños y son de similar longitud en sus dimensiones. Tenemos los huesos largos. Los huesos largos tienen mayor concentración de médula amarilla, que es un componente de los huesos. Pero lo más importante para reconocerlos es saber que son gruesos, anchos, pero sobre todo largos, pues huesos largos. Tienen formas de cilindros o tubos y están compuestos por una diáfisis y dos epífisis. Por ejemplo, la tibia, que está en las piernas, el fémur, también de las piernas, o el húmero del brazo. Miren, por ejemplo, este es un húmero y tenemos las epífisis, que son los bordes, bueno, los extremos, y el centro se llama diáfisis. Esos tres conceptos son propios del hueso largo. Y aquí en el centro les mencionaba que tiene médula amarilla. Tenemos también lo que son los huesos planos. Los huesos planos son de grosor reducido y gran superficie. Por ejemplo, el frontal, que ahorita lo vamos a ver, no tienen cavidad medular y tiene dos caras. Aquí tenemos un ejemplo de una porción, pongan, del frontal o de cualquier otro hueso plano. Están compuestos por una tabla externa, una tabla interna, y en el medio tienen el hueso esponjoso. ¿Ok? Entonces ya vimos los huesos cortos, largos, planos, y existen otras dos clasificaciones que son los irregulares y los sesamoideos. Los huesos irregulares, por su forma, no entran en las clasificaciones que mencionamos ahorita. Por ejemplo, las vértebras o el sacro. Aquí puse una imagen del sacro y, o sea, con irregular, hueso irregular, podemos entender que tiene una forma irregular, no entran en los planos, en los largos ni en los cortos. Y pues hay muchos ejemplos, ahorita vamos a ver algunos, de huesos irregulares, porque tienen formas muy extrañas y pues son todos esos los que por esas formas tan extrañas entran en la clasificación de huesos irregulares. Y por último tenemos los huesos sesamoideos. Estos son pequeños, redondos y se encuentran entre tendones. Y el gran ejemplo de esto es la rótula. Aquí tenemos la rodilla y aquí está la rótula. Entonces, podemos diferenciarlos bien. Cortos, las cajitas compactas. Largos, los que tienen dos epífisis y una diáfisis. Los huesos planos, pues son planos, tienen esponjoso y dos tablas, son como un sándwich. Y los irregulares, los de formas raras y los sesamoideos son los que están entre ligamentos. Pero si vinieras en el examen, yo no tengo duda que nada más les preguntarían sobre la rótula. Ahora, antes de entrar ya bien a analizar cada hueso del cráneo, vamos a verlo de forma general. Vamos a ver los lóbulos cerebrales, nada más la división, y ahora sí, pues el cráneo en general. Tenemos en el cerebro un lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital, el temporal, y pues esta es nada más la estructura del cerebelo. Y obviamente, pues esto es lo que está dentro de la cavidad craneal, siendo esta la parte anterior y esta la parte posterior. Muy importante también porque lo vamos a manejar ahorita. Me imagino que ustedes ya lo vieron, pero se lo repito. Anterior
es enfrente, posterior, atrás de mí, superior, arriba, inferior, abajo. Todos esos términos es importante que lo asimilen porque lo van a manejar en todas sus materias, pero sobre todo en anatomía. Aquí tenemos el cráneo completo, pero está pues separado para que podamos apreciar de verdad todas las estructuras. Cuando nosotros vemos un cráneo así, nos perdemos de muchas cosas que están adentro, o sea, muchos huesos que probablemente no sabíamos que existían, se pueden apreciar muy bien en esta imagen. Entonces, tenemos en la frente el frontal, después le siguen los parietales, que son dos. Muy importante considerar que frontal, por ejemplo, es uno, pero parietales tenemos dos. Tenemos los temporales, que están superiores a la oreja. Después, en la parte de atrás, lo que es arribita de la nuca, tenemos el occipital. Y de acá enfrente tenemos pues los huesos de la nariz, tenemos el etmoides que le sigue, el esfenoides, el occipital, el maxilar superior, que son todos los dientes de arriba, y el maxilar inferior, que son todos los huesos de abajo, y aún así en esta imagen le faltan algunos otros huesitos que ahorita vamos a ver. Esta última imagen es muy importante, porque aquí se aprecian muchos huesos que, por lo menos yo, antes de tener esta clase de anatomía, ni siquiera sabía que existían. Entonces, aquí podemos apreciar muy bien el orden y de paso nos los memorizamos. Este es un corte... ¿Alguien sabe qué tipo de corte es? Pues estamos viendo el cráneo de una vista superior, pero ¿alguien sabe cómo se le llama ese tipo de corte? Adelante, no necesitan levantar la mano. ¿Transversal? Es un corte transversal. Ajá, un corte transversal o axial. Sí, muy bien. Ya nos estamos entendiendo. Es un corte transversal o axial del cráneo, lo estamos viendo en una vista superior. Y vean, aquí, otra cosa muy importante. Yo estuve con una doctora en anatomía y hacen exámenes de imágenes y son las imágenes que ponen en sus presentaciones. Entonces, no quiero que sientan que esto es algo externo. O sea, yo también estuve como ustedes en primer semestre, yo llevé las mismas clases. No sé qué tantos estuvieron con la doctora que yo estuve, pero pues los entiendo. Entonces, esta es una imagen del pizarrón que presentó la doctora y yo hice esta anotación, espero les sirva. Primero, aquí, esto es lo anterior de la cara. Aquí está la nariz. Después le sigue el frontal. Esta como almendrita que se ve aquí es el etmoides. Después, como que este murciélago que se ve ahí es el esfenoides y le sigue el occipital. Obviamente a los lados van a estar los temporales y más arriba de los temporales están los parietales. Pero a mí me sirvió mucho para ver la organización del cráneo, el aprenderme el orden, no solo de qué está aquí, qué está aquí, qué está aquí, qué está aquí, sino de enfrente para atrás, ¿qué tengo? Tengo la nariz, tengo el frontal, el etmoides, el esfenoides y el occipital. Y pues aquí vemos todo ese recorrido. ¿Alguien me puede confirmar si tienen la presentación? Sí, sí sale. En el correo que mandaron ahí viene adjuntado. Ok. Gracias. Entonces, aquí está otra imagen. Vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. Tenemos igual el frontal, los parietales, que son dos, los temporales, aquí hay uno, pero pues del otro lado va a haber otro. Este pedacito que se ve aquí es parte del esfenoides. Este es el malar, los huesos propios de la nariz. Aquí en la cavidad orbitaria alcanzamos a ver esto rosita, que es el hueso lagrimal o también conocido como unguis. El maxilar superior, el maxilar inferior, el occipital. Y aquí pues no se ve el etmoides, pero si quitamos el malar debería estar aquí atrás. Entonces,
Otra cosa importante es que cuando vemos el cráneo así a lo lateral, siempre tenemos como esta hendidura que, bueno, no sé si la pueden palpar, no creo, pero tenemos como que esta fosa, y esta fosa se llama fosa temporal porque en todo este hoyo se inserta el músculo temporal. Y pues esta fosa temporal no es nada más por parte del hueso temporal, es todos los huesos que vemos aquí contribuyen a la formación de la fosa temporal, que es donde se inserta el músculo temporal. Entonces, una vez viendo ya más o menos dónde está cada hueso, vamos a empezar a verlos por separado, y pues esto es lo más pesado, entonces espero que estén tomando apuntes. Vamos a iniciar con uno fácil, que es el frontal. El frontal es toda esta porción de aquí, es toda la porción de la frente. Y bueno, para iniciar hay que aclarar que el frontal es un hueso plano, es impar. ¿A qué me refiero con que es impar? Pues que nada más tenemos uno. Y por ejemplo, los parietales son par porque tenemos dos. Es un hueso plano, impar, tiene dos posiciones. Una vertical, que corresponde a la bóveda craneal, y una horizontal, que son las cavidades orbitarias. ¿A qué me refiero con estas porciones vertical y horizontal? Pues bueno, si tú agarras el frontal, pues de frente solamente alcanzas a ver la porción. Miren, hagan de cuenta que este es el frontal. Aquí está la frente, ¿no? Si nosotros lo vemos pues de frente, nada más alcanzamos a ver la porción vertical, que es la que está parada. Pero si lo vemos lateral, el frontal también tiene una porción horizontal. Está como una L, muy pequeña, pero es una L. Entonces, esto corresponde a lo que es la bóveda craneana, y lo horizontal, perdón, corresponde a las cavidades orbitales, que es pues el círculo. No es un círculo, es como pues la esfera, ¿no? Entonces, si lo vemos a lo lateral, sería la porción vertical y la porción horizontal, que es más o menos una L, ¿no? Entonces, vamos a estudiar primero la porción vertical, la parte exocraneana, o sea, afuera. La porción vertical en la parte exocraneana tiene varias estructuras. Primero que nada tenemos la glabela. La glabela es esta estructura de aquí. Se supone que es como una prominencia. Yo no siento ninguna prominencia, y cuando tuve la oportunidad de ver un cráneo no sentí ninguna prominencia, pero pues es esta zona de aquí. Está entre las dos zonas de las cejas. Es el espacio interciliar, es la glabela. Tenemos la sutura metópica, y es que cuando ustedes estaban desarrollando tenían dos pedazos de frontal que con el tiempo se unieron, y la marca que deja su unión, que eso sí se ve en un cráneo de verdad, es como una línea así, es lo que se conoce como la sutura metópica. Los arcos superciliares son pues las estructuras de las cejas. Las crestas laterales del frontal son estas prominencias de aquí. Son como la terminación, esto sí se puede palpar, es la terminación del arco superciliar, es donde ya empieza la cavidad orbitaria, y pues es esta porción de aquí. Tenemos las jivas frontales laterales, que son como dos cuernitos, dos prominencias, que esas sí son palpables, que tenemos en la frente. Y tenemos la escama del frontal, que comprende toda la estructura de la frente. Todo esto. Entonces, ¿qué podemos rescatar de aquí? En resumen, la escama del frontal, las jivas frontales, la glabela, los arcos superciliares, que son las cejas, las crestas laterales del frontal. ¿Qué más? Muy importante, la escotadura nasal es como un triangulito, y es donde se va a conectar ahí. Se van a conectar los huesos propios de la nariz.
Estas se llaman apófisis orbitarias internas, y externo pues tenemos las apófisis orbitarias externas. Y pues es todo lo relevante. Ahora vamos a ver el frontal en su porción vertical, pero ahora por adentro, que es la parte endocraneana. Tenemos el agujero ciego. Esta es pregunta de examen. El agujero ciego es esa estructura de aquí. Paréntesis. En mis exámenes que tuve con la doctora, no había nada de imágenes. Todo era conceptual. Pero hay otros profesores que, pues me imagino que se han de poner imágenes. Entonces, es importante relacionar no solamente como que todos los conocimientos, las ideas, sino también saber dónde están. Los dos son importantes. El agujero ciego, que dijimos que es este de aquí, es por donde pasa la vena asperino. Esa es la pregunta de examen. ¿Qué pasa por el agujero ciego? La vena asperino. Y se forma con el etmoides y la apófisis crista galli. El agujero ciego es un semicanal. Hagan de cuenta que el agujero ciego es nada más como una C. Y necesita que llegue el etmoides y que llegue la apófisis crista galli, que es una parte del esfenoides, para ahora sí hacer un agujero a donde no entra la luz, y pues es el agujero ciego. ¿Y qué pasa por ahí? La vena asperino. La cresta frontal. La cresta frontal es esta estructura de aquí, como que no es el hoyo, es como el levantamiento que tenemos. Pues no se aprecia aquí, pero aquí está así levantadito. Y esa es la cresta frontal. La cresta frontal nos divide en dos, la porción vertical, y nos hace este canal. Y ese canal es para que pase el seno longitudinal superior, que es una arteria pues que pasa por todo esto. Entonces, eso también es potencial pregunta de examen. ¿Qué pasa por la cresta frontal? ¿Qué hace la cresta frontal? Pues nos divide en dos porciones y forma el canal para que pase el seno longitudinal superior, que es una arteria. Tenemos los corpúsculos de Paccioni, que son estos hoyitos, bueno, no son hoyitos, son como hendiduras, que están laterales al canal del seno longitudinal superior. Y por último tenemos las fosas frontales, que son los dos hoyos. Bueno, no, tampoco son hoyos, son como la frente, pero por adentro. Las dos hendiduras grandes que se encuentran aquí. Entonces, recapitulación, tenemos el agujero ciego, que se forma, es un semicanal, porque todavía necesitas al etmoides, que es la apófisis crista galli del etmoides, y necesitas también me equivoqué. Necesitas al esfenoides con su apófisis crista galli y al etmoides para ahora sí cerrar el agujero que pase la vena asperino. Tenemos la cresta frontal que nos divide en dos para que se forme el canal para el seno longitudinal superior, los corpúsculos de Paccioni y las fosas frontales. Y nada más como extra, a mí me lo mencionaron, mentira, no me lo mencionaron, lo leí en Quirós, que tenemos como en los arcos superciliares, pero en la porción endocraneana, tenemos como unas olitas que se ven aquí. Y esas se llaman eminencias mamilares. Entonces, ya vimos la porción vertical del frontal, exocraneanamente y endocraneanamente. Ahora vamos a ver la porción horizontal. La porción horizontal, aquí tenemos, lo estamos viendo como si yo agarrara el cráneo. Sí, como si yo agarrara el cráneo y lo viera por abajo. Estamos viendo la L que les digo. Si esta es la porción vertical y esta la horizontal, estamos viendo esto de aquí. La porción horizontal tiene igual varias estructuras, que son la escotadura etmoidal, que es esto de aquí. La escotadura etmoidal, pues de ahí va a ir el etmoides. Las fosas orbitarias son estas de aquí. Tenemos la espina nasal, ahorita la mencioné,
pero pues aquí lo apreciamos mejor. Todo esto es la espina nasal, y eso se llama espina nasal porque son un montón de piquitos. Y en la espina nasal es donde se van a articular los huesos propios de la nariz. Los espacios para las glándulas lagrimales, que son las que producen las lágrimas, están aquí. Contrario a lo que podríamos pensar, las glándulas lagrimales están en lo externo del arco superciliar. Entonces, en la parte del frontal interno tenemos los espacios para las glándulas lagrimales. Tenemos dos canales, el canal etmoidal anterior y el canal etmoidal posterior. Están aquí. En la escotadura etmoidal no se aprecia muy bien, pero tenemos aquí el canal etmoidal anterior y el canal etmoidal posterior. Eso también es potencial pregunta de examen. ¿Qué pasa por el canal etmoidal anterior? ¿Qué pasa por el canal etmoidal posterior? Y ustedes tienen que saber que por el anterior pasa la arteria etmoidal anterior y el nervio nasal interno. Y en el posterior pasa la arteria etmoidal posterior y el nervio esfenoetmoidal. Entonces, eso fue todo de Dulce. ¿No sabes cómo están los exámenes del profesor Carlos Delgado? No he escuchado nada de él. ¿Carlos Delgado es nuevo? Pues no sé. O sea, en realidad no sé si es nuevo, pero es neurocirujano. No sé si Ya, sea ya buena sé referencia. ya sé quién es. Yo no tuve exámenes con Carlos Delgado. Él no fue mi profesor, pero que yo sepa no están muy complicados, porque si no me equivoco no tiene mucho tiempo de dar clase. Yo estuve con otra doctora, la doctora Yolanda, y ella hace exámenes sin imágenes. No sé cómo quiere hacer con ustedes, pero conmigo fue todo sin imágenes. Preguntas así, esas preguntas que yo les dije, ¿qué pasa por el canal etmoidal anterior? ¿Qué pasa por el canal etmoidal posterior? Preguntas así y todo sin imágenes. Entonces con Yolanda es puro memorizar. Con el profesor Carlos Delgado lo conozco y sé que como es neurocirujano no tiene mucha oportunidad de dar clases, pero no sé cómo son sus exámenes. Pero puedo preguntar si quieren, les digo. Sí, es que en realidad, Porque la verdad, o sea, se ve que no nos hace muy difíciles por lo que nos ha dicho, pues, pero pues aún así como que tampoco nos da muchas clases, entonces. Sí, he escuchado eso. Pero si están con el profesor, con el doctor, perdón, con ese doctor, pues aprovechenlo para ir a CEMEFO, porque yo con ese profesor, que ni siquiera era mío, ese profesor me llevó a CEMEFO y pudimos, mi grupo y yo, ver todo de lo que estamos hablando, apreciarlo, o sea, ya en persona, y eso es muy valioso. Pero de exámenes, pues ahí sí, no sé. Entonces, vamos a continuar con, ya vimos el frontal, vamos a ver los... Ay, a ver. Yolanda sin imágenes, y justo pregunta lo que sea. Sí. Sí, pero los exámenes de Yolanda no son difíciles, no son nada difíciles. Si estudian lo que, o sea, de verdad, en clase, apuntando todo y lo estudias, te lo memorizas, el examen de Yolanda está fácil, porque con Yolanda no viene nada que no hayas visto. Con otros profesores, pues no sé. Ok, vamos a continuar con los huesos parietales. El parietal no tiene mucho que analizar, es un hueso muy, pues no es pequeño, pero no tiene mucho que analizar. Lo único que hay que ver aquí es que es un hueso plano, es par, porque tenemos dos parietales, tiene dos caras, obviamente, una exocraniana y una endocraniana. Aquí podemos apreciar la exo y aquí la endocraniana. Y lo más importante del parietal, que estoy segura que si están con la doctora Yolanda va a venir, son los ángulos. Bueno, de hecho, las dos cosas que les voy a decir de parietal pueden venir en su examen. Tenemos en el parietal, aquí lo estamos observando, 4 ángulos. El brecma,
lambda, terion y asterion. Y esos sí se los tienen que memorizar. Y también, ¿con qué huesos articula el parietal? Aquí podemos, por la imagen, observar que el parietal en lo anterior articula con el frontal. En su porción inferior articula con el esfenoides y con el temporal. Del otro lado está articulado con el otro parietal y por atrás con el occipital. Entonces, la verdad no recuerdo si fue pregunta de examen, pero recordando esta imagen, ustedes tienen que saber, por ejemplo, que te pregunten, ¿qué huesos, o sea, la articulación de qué huesos me forma el ángulo bregma? Pues tú tienes que saber que acá está el otro parietal y aquí está el frontal. Y eso te forman el bregma. Y así con cada ángulo. Entonces, muy importante. Bregma, lambda, terion y asterion. ¿Y qué más era relevante de aquí? Ah, sí. Que se lo aprendan como también, aparte del nombre especial que tienen, como ángulo antero superior. Antero superior. El ángulo póstero superior, el ángulo antero inferior y el ángulo póstero superior, antero inferior, póstero inferior. Ahí me equivoco en la pregunta. ¿Cuál es el nombre del ángulo póstero superior del parietal? Lambda. Y así con cada uno. Entonces, es muy importante aprendérselos. Bregma, lambda, terion y asterion. Ahora, eso fue la parte exocraniana. Si lo vemos por dentro, el parietal, pues lo único que se le analiza es que tenemos como unas ramificaciones aquí. Son surcos. O sea, no sé si saben lo que es un surco, pero un surco es... ¿Cómo les explico? Por ejemplo, es como un caminito que ya está trazado. Cuando tú estás en la playa y le haces una línea con el dedo en la arena, eso es un surco. Entonces, aquí son muchos surcos y esos surcos son para que pase una estructura vascular, venas, arterias. Una estructura vascular, estos surquitos son ramificaciones para la arteria meningia media. Otro dato muy importante a notar, que hay en la cara endocraneana del parietal. Tenemos las ramificaciones para la arteria meningia media. Esto es súper importante. Y aquí arriba, ya lo habíamos dicho en el frontal, que la cresta del frontal nos formaba un canal para que pasara la arteria meningia media. Y en el parietal se continúa, que es el canal para el seno longitudinal superior. Entonces, esta arteria que les digo pasa por toda la mitad del cráneo, la mitad superior del cráneo. Entonces, pues sí, seno longitudinal superior y arteria meningia media, ramificaciones en el parietal. Esos dos datos son súper importantes. Ahora, vamos a irnos con el hueso favorito de la doctora Yolanda, el hueso etmoides. El hueso etmoides, ella nos dijo que era su favorito y de aquí no tengan duda que si están con esta doctora va a haber muchas preguntas de este. Pero no es muy complicado. Se ve, esta es la imagen real de un etmoides y creo que nada más a simple vista, por ver todos los picos que tiene, podemos deducir que es un hueso irregular. Pero, pues, para practicidad en el estudio lo vamos a dividir en una porción vertical, es el palito vertical, una porción horizontal, y estas dos, pues, están tan irregulares que nada más les decimos masas, que están a los lados son las masas laterales. Entonces, es un hueso impar porque nada más tenemos uno, es irregular por la forma tan extraña que tiene, y tiene una porción vertical, horizontal y las masas laterales.
Miren, esta es la misma representación que hace la doctora con la que yo estuve. Tenemos la porción vertical y la porción horizontal. Aquí deberían estar las masas laterales, pero ahorita las vamos a analizar. Primero que nada, es importante ubicar todo lo que está en la porción horizontal. En el piquito de la porción horizontal, en lo más superior, tenemos lo que es la apófisis cristagalli. Esta estructura también, memorícense todo lo de la cristagalli porque son preguntas de examen. La apófisis cristagalli, acuérdense que dijimos que nos ayudaba a formar el agujero ciego por donde iba a pasar la vena esferino. Pero más específicamente, o sea, sí, ayuda a formar eso, pero la apófisis cristagalli es la que forma el agujero ciego con ayuda del frontal y del esfenoides. Y en la apófisis cristagalli se inserta la hoz del cerebro. Eso es otro dato súper importante. ¿Qué es la hoz del cerebro? La hoz del cerebro es pues la estructura que nos divide el cerebro en hemisferio derecho e izquierdo. ¿Qué se inserta en la apófisis cristagalli? La hoz del cerebro. Y si avanzamos en la porción vertical del etmoides, tenemos lo que es la lámina perpendicular del etmoides. O sea, sí, es apófisis cristagalli y ya todo esto es la lámina perpendicular del etmoides. Esa estructura la van a ver. Yo estoy en segundo semestre y seguimos hablando de la lámina perpendicular del etmoides y la lámina perpendicular del etmoides. La lámina perpendicular del etmoides, que pues es la porción vertical, se articula con la espina nasal, o sea, por enfrente, espina nasal, que es parte del frontal. Tiene como por arriba, la espina del frontal. Por enfrente articula con los cartílagos de la nariz. Por atrás articula con el esfenoides y por abajo con el vómer. Entonces, arriba, espina del frontal, abajo con el vómer, es otro hueso. Por enfrente con el cartílago de la nariz y por atrás con el esfenoides. Ese dato también es, o sea, todas estas relaciones también son muy importantes. Y otro dato súper importante, posible pregunta de examen, es ¿qué te forma el tabique de las fosas nasales? ¿O qué te forma el tabique de la nariz? 3 cosas. Es lo que está subrayado en verde. La lámina perpendicular del etmoides, el cartílago de la nariz y el vómer. Esas 3 estructuras son las que nos forman el famoso tabique. Y bueno, eso es todo lo que le podemos analizar a la porción vertical. La cristagalli y la lámina perpendicular. Ahora, en la porción horizontal, que sería todo esto acá, en el etmoides tenemos que todo esto se llama lámina cribosa. Cribosa, pues es que tiene muchos hoyitos. Y pues, en efecto, la lámina cribosa tiene muchos hoyitos por donde va a pasar, por todos esos hoyitos, pasan todos los ramos o filetes, como le gusta a la doctora, del bulbo olfatorio. Y aquí lo estamos viendo lateral, pero pues aquí tenemos la porción vertical y luego estaría la lámina cribosa del etmoides, que es lo horizontal, ¿no? Y está toda cribosa, tiene un montón de hoyitos para que pasen todas estas ramas, que son las ramos o filetes del bulbo olfatorio. El bulbo olfatorio es pues una extensión de un nervio que es propiamente lo que nos va a ayudar a oler. Entonces, pues sí, está relacionado con el olfato. Y eso también, ese dato es súper importante, pues, que pasa por la lámina cribosa, las ramificaciones o filetes del bulbo olfatorio. El bulbo olfatorio, vamos a decir que como que descansa aquí y pasan todas las ramificaciones por la lámina cribosa. Tenemos en la lámina cribosa las hendiduras etmoidales y aparte los agujeros etmoidales que están un poquito más abajo.
Por las hendiduras etmoidales pasa una prolongación de la dura madre. Así nada más, una prolongación de la dura madre, que es pues una de las meninges, se llama. Y por los agujeros etmoidales, que pues son 2, pasa el nervio nasal interno. Estos también son pues datos muy valiosos para que los anoten, para que los estudien. Y eso es todo lo correspondiente a la lámina horizontal, bueno, la porción horizontal y la porción vertical. Ahora vamos a ver las masas laterales, que serían estas dos estructuras de aquí. Sí, esas dos estructuras de aquí. Vamos a verlas, con qué se relacionan, qué datos podemos sacar. Las masas laterales, las vamos a observar aquí, están internas a las fosas orbitarias, a las cavidades orbitarias. Entonces, tú tienes aquí tus 2 ojos y en medio tienes, ponle, la nariz, pero atrás, acuérdense que tenemos huesos propios de la nariz y atrás está el etmoides. Entonces, atrás de la nariz tendríamos, entre los 2 ojos, tenemos las masas laterales del etmoides. Por arriba de esas masas tenemos el frontal. Por enfrente está el hueso lagrimal. Por abajo, abajito, estaría el maxilar superior, que serían ya los dientes. Y por atrás del etmoides ya sabemos que está el esfenoides. Ahora, en lo interno de las masas laterales del etmoides, o sea, en estas porciones de aquí, tenemos estas estructuras que son súper importantes y los van a ver en Anatomía 2. Ahorita suena como irrelevante, pero ya después va a ser muy importante. Son los cornetes. Los cornetes son estas estructuras de aquí, como estos bastoncitos. En el etmoides tenemos 3 cornetes, pero en el etmoides nada más hay 2. Y luego abajo tenemos un hueso propio para el tercer cornete. Entonces, tenemos el cornete superior, el cornete medio y el cornete inferior está en otro hueso. Y el espacio, vean, está el cornete. Y el espacio que está adentro del cornete se llama meato. Entonces, igual que tenemos un cornete superior y medio, tenemos un meato superior, meato medio y así. De las masas laterales, ya dijimos que estaba en lo interno. Y en lo externo tenemos las masas laterales de cara externa. Toda esta porción externa de las masas laterales se llama lámina papirácea del etmoides. Y la lámina papirácea del etmoides es la que podemos apreciar en esta foto. ¿Se acuerdan que les dije? No, pues que aquí está el frontal, el parietal, el temporal, y esto que se ve, este es el malar, y esta porción que se ve aquí son las láminas papiráceas del etmoides, que es como que ya lo que se ve en lo exocraneano. Y pues aquí nada más escribí las relaciones, y es que en la cara superior de las masas del etmoides en general tenemos el frontal, en lo inferior el maxilar superior, en lo anterior el hueso lagrimal y en lo posterior el esfenoides. Y les dije, el hueso lagrimal también se conoce como unguis. Ok, este tema obvio no es un hueso, no es un hueso como tal, es una estructura y es toda la cavidad orbitaria, son las 2 cavidades donde se insertan los ojos. Esta es pregunta de examen y cosa para la vida que tienen que memorizar. ¿Cuáles son los huesos que me componen la cavidad orbitaria? Pues bueno. Denme un segundo. Ok. ¿Cuáles son los huesos que me componen la cavidad orbitaria? Les muestro. Esta es la cavidad orbitaria. Aquí va insertado el ojo. Y si se puede apreciar en esta imagen que son un montón de huesos los que te forman todo ese agujero donde va el ojo.
Y nosotros, para acordarnos de estos 3, 4, 5, 6, 7 huesos, hicimos pues esta palabra que es el female. Cavidad orbitaria, siempre acuérdense del female, con doble M. Y female, pues es una abreviación de lo que es frontal, etmoides, maxilar superior, malar, la apófisis orbitaria y el palatino. Ojo, si le ponen palatino, muy probablemente se la pongan mal, porque no es el palatino, es la apófisis orbitaria y el palatino, el lagrimal y el esfenoides. Entonces, si lo leemos es F, M, M, A, L, E, el female. Entonces, ya apreciando la imagen, tenemos el frontal, el etmoides, el esfenoides, tenemos aquí el malar, tenemos el lagrimal y este pedacito de aquí es la apófisis orbitaria del palatino. Este triangulito de aquí es la apófisis orbitaria del palatino. Y todo lo verde es el maxilar superior. Entonces, female, frontal, etmoides, maxilar superior, malar, apófisis orbitaria del palatino, lagrimal y esfenoides. Acuérdense de esa palabra. Esa pregunta, igual, como es algo complicado de memorizar, muy probablemente venga en su examen.